Bueno, muy buenos días y les agradezco, como lo dijo el señor vicerrector, su asistencia, su participación y sobre todo su labor en este sentido. Hoy vamos a ser un poquito más prácticos. Yo pretendo siempre que estas actividades, menos que me escuchen, más que ustedes produzcan, pero como es una jornada relativamente corta frente a la intención que tenemos, entonces pues yo quiero pues que sobre todo generar una serie de expectativas y después miraremos cómo podemos seguir pensando en este proceso. Pues que para poder ser un poco más eficientes, pues demanda un trabajo práctico que tomaría un poco más de tiempo para poder pensar en algún resultado menor. Entonces, en primera instancia yo quisiera, antes de avanzar, porque ayer hubo realmente solamente 2 preguntas, quisiera dar la palabra para conocer un poco sus inquietudes. Yo sé que fue una jornada intensa y pues cuando uno en estos ejercicios escucha menos que produce, pues no aprende mucho. De modo que quisiera saber un poco sus expectativas, sus dudas, sus intereses, empezar la mañana con eso. Luego vamos a desarrollar un ejercicio y continuamos un poco con la parte, digamos, expositiva, tratando de combinar lo que ustedes produzcan con lo que yo les estoy presentando. Entonces quisiera saber, escucharlos, escucharnos frente a lo que trabajé en el día de ayer, porque lo más que se hizo fue un evento expositivo, que es muy importante sin lugar a dudas, pero que dada la estrategia pedagógica didáctica, se le van a uno muchas cosas cuando recibe tanta información. Entonces quisiera escuchar dudas, en fin, sugerencias, propuestas. Me gustaría mucho conocer eso. Pues mi pregunta radica en lo siguiente: a través de los sistemas educativos, a través de los diferentes tiempos, se han ubicado, se han determinado por diferentes enfoques, y realmente al llegar a esta nueva tendencia, a este nuevo paradigma de formación por competencias, quisiera saber cuál realmente es la fundamentación que tiene este enfoque de competencias para que pase y no, para que deje de ser para muchos algo con una mentalidad netamente instrumentalista. ¿Cuál es realmente ese fundamento, ese soporte epistemológico de la formación por competencias? Bueno, no sé si escuchamos más intervenciones y las recogemos, a ver si de pronto hay algunas que coinciden y las podemos agrupar, o si las hacemos una a una, como mejor les parezca. Bueno. Formar por competencia ha resultado en algunos países, y sobre todo en Latinoamérica, una imposición más del mundo, la Unión Europea, del mismo Estado colombiano, etcétera. Podemos nosotros decir que esto es simplemente una tendencia más, como decía la profesora Doris, o definitivamente formar por competencia, básicamente hay en ella intencionalidad de una formación integral, contextualizada, pertinente, como pues se ha querido, ¿no?, presentar a esta nueva modalidad de la educación. Podemos decir que esta iniciativa que han tenido estos países de la Unión Europea y que se ha extendido en todo el mundo, se puede decir, va a permanecer por bastante tiempo, o definitivamente sucederá como sucede con algunos otros paradigmas: aparecen y luego se desaparecen cuando aparece uno nuevo. Bueno, hay como de alguna manera un nexo entre las 2 preguntas, entonces voy a tratar de pensar las 2 y hablarlas en voz alta. Sobre
las distintas formas de trabajar la educación, la pedagogía, la didáctica, así como ocurre en distintas disciplinas, las emergencias, los procesos de trabajo parecieran ser como renovadoras de cualquier proceso, de cualquier experiencia. Pasaría seguramente con otras cosas, no sé, en la medicina, en la historia, en la filosofía, en las diversas actividades, disciplinas, trabajos en que nosotros nos comprometemos. Pero cada vez es menos cierto eso. Dicho de otra forma, la forma veloz en que se están dando los cambios hace mucho más frágil cualquier intervención. Piénsenlo ustedes en la disciplina que quieran, hagan abstracción de lo que ocurre, no sé, en las tecnologías. Las tecnologías, cuando llegan a nuestros países, que somos consumidores de tecnologías, los jóvenes con el uso del celular, que por ejemplo en mi caso yo tengo un celular que a mí no me preocupa mucho pues tener cuando estaba trabajando en la universidad, la secretaria se burlaba porque ella tenía un celular mucho más moderno que el mío. O sea, a mí no me agobia tener uno u otro porque lo uso para un par de actividades muy concretas, para recibir y para hacer llamadas, no más, de pronto bajo un mensaje y tal. Pero la sociedad nos llenó de necesidades y pues si uno no tiene ahí el internet, en fin, todas las posibilidades que ofrece este objeto tecnológico, los jóvenes sienten que les hace falta. Claro, hay gente que sí definitivamente lo usan y le sacan el mayor provecho. Yo no soy parte de ese tipo de personas, pero no me refiero digamos, a lo que es Miguel Ángel con el uso de esas tecnologías, sino la forma en que nos motivan las transformaciones y nos generan necesidades. Uno pensaría, por ejemplo, que con el uso del celular se hizo más eficiente y más económico el uso del teléfono, pero creo yo que eso es la gran estafa social. ¿Por qué razón? Porque antes había un teléfono fijo en la casa y pues uno pagaba ese servicio y lo usábamos todos. Íbamos peleando en la familia porque generalmente los jóvenes duraban más tiempo y nosotros los mayores, cuelgue, pero había un solo teléfono y se pagaba un solo servicio. Hoy en día, si hay 5 miembros en la familia, hay 5 teléfonos. Eso se multiplicó de manera geométrica. Además de que si existe el teléfono fijo, pues pagamos el servicio fijo. Seguramente hay muchos más beneficios, hay mucho más servicios. Los promotores de eso, pues seguramente dirán, este servicio con el iPod, ¿cierto? O las nuevas tecnologías que ofrecen diversos servicios, lo toman como el paradigma. Y eso no es cierto. Nos va a pasar igual con el televisor, con la nevera, con los electrodomésticos en su conjunto, no hay versión final. Y en las disciplinas ha pasado una cosificación muy parecida. Todos prometen y anuncian que esa será la última versión. Quienes, por ejemplo, son promotores del discurso de competencias, per se, a veces prometen eso. Y yo creo que eso es digámoslo, por lo menos es deleznable, es muy frágil, porque no podría ser distinto lo que pasa en la cotidianidad con lo que ocurre, por ejemplo, con estos desarrollos del conocimiento. Cada vez es más rápido. Mi tesis doctoral la hice sobre una metodología que se llama Historia de los Conceptos. Historia de los Conceptos es una metodología que propone un señor
polaco-alemán que se llama Reinhard Koselleck, y hace una serie propone una serie de formas de recuperar un concepto. Yo lo hice, pues adivinen sobre qué, sobre el concepto de competencias, y encontré varias cosas pues que daría pie pues para todo un seminario sobre este discurso de las competencias. Pero una de las cosas que sorprende es que no es falso el hecho de que el tiempo es más rápido en la actualidad que hace 100 o 50 años. Y parece que hay razones de tipo físico, o sea, empírico, analítico, como decía ayer, o sea, que se puede demostrar por las ciencias como la física, que está avanzando más rápido el tiempo. Eso sumado a las transformaciones, a los desarrollos tecnológicos, aceleran todos los procesos. Por eso es que a veces pensamos que este año fue mucho más rápido que el anterior. Entonces uno dice, en el 2010 seguramente uno dice, este año sí se pasó rápido. El 11, uy, este fue más rápido. El 12, llegamos al 14 y ya uno siente que se acabó el año y que no ha hecho absolutamente nada. Es el frenesí que incorpora, por ejemplo, el uso de tecnologías, que por supuesto hacemos mucho más cosas. Laboralmente producimos 10 o 20 veces más de lo que produjeron las generaciones anteriores. Piensen en un solo asunto, en la presentación, en el uso, por ejemplo, del papelógrafo, que era algo recurrente hace muy poco, hace 20 años. Para hacer una presentación, nada de lo que tenemos acá, hace 30 o 20 años, 20 años, no hace mucho, pues usábamos el papelógrafo. Y eso implicaba pues prepararlo con antelación. Yo viajaba mucho, yo trabajé en el SENA y viajaba uno mucho. Yo era funcionario de la dirección general y eso significa, estando uno en Bogotá, pues que tiene que recorrerse el país. Y uno tenía que cargarse debajo del hombro, debajo del brazo, 20, 30 hojas de papel para poder presentar algo. En la última presentación eso ya estaba horrendo, estaba borroso, sucio, doblado el papel, en fin. Hoy existe la posibilidad de que eso se cambie. Entonces yo digo, no, esta presentación es para Cali, entonces Cali es así, Bogotá es así, Barranquilla es así, entonces uno lo modifica, la transforma. Entonces termina uno trabajando mucho más sobre el mismo objeto. Y yo pongo a trabajar, otros me ponen a mí a trabajar, porque la circulación de la información es veloz. Entonces la producción se multiplicó de manera geométrica. Eso ocurre en todo, en todo. Entonces ya, por ejemplo, el texto como tal, pues no tiene uno que cargarlo, sino pues lo puede mandar, y entonces ya uno no lee uno, sino 2, 3, 4, 5, en fin. O sea, la producción hace mucho efecto en relación con la velocidad, y eso hace que se multiplique la producción. Uno no se da cuenta. Habría que ver la eficiencia, la calidad, en fin, de las cosas que se producen, pero sí trabajamos mucho más. Eso hace que se transformen las cosas más rápidamente. Cualquier objeto, piensen ustedes en el que sea. Antes intervenía 1, 2, 3, 4, 5 personas. Hoy intervienen 100, 200, 300 personas. Luego, los promotores de un discurso en cualquier proceso de conocimiento específico, pues yo no voy a decir que engañan, pero están muy equivocados. Si ustedes empiezan a mirar, y de paso voy contestando la segunda pregunta, el desarrollo del discurso de competencias, pues van a encontrar la transformación tan fuerte. ¿Por qué me metí yo en esto? Yo soy lingüista, mi formación de base es la lingüística. Hay un señor norteamericano que se llama Abraham Noam Chomsky, que ahora se conoce más por su acción política que por su acción en el lenguaje, en la lingüística. A mediados del siglo pasado, en el 50, más exactamente en el año 49, un hombre muy joven, un hombre de una inteligencia espectacular, pues, muy joven, empezó a hacer investigaciones en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estados Unidos tenía una preocupación fuerte, pasada la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál era su preocupación? Estados Unidos es un país monolingüe, a diferencia de Europa, que es un país, un continente plurilingüe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Muchos de los europeos, pero especialmente los alemanes, fueron a vivir a los Estados Unidos, alemán en términos de investigación me refiero. Se fueron a vivir a los Estados Unidos, entonces llegó gente de Alemania, Italia, de Francia, imagínense, Europa huyendo de la guerra, llegó a los Estados Unidos. Muchos de ellos fueron captados por centros de investigación de los Estados Unidos, especialmente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Si ustedes observan, hay un proyecto que yo creo que cambió radicalmente el concepto de investigación, el concepto de educación y el concepto de empresa. Como les decía, he encontrado que los eventos como la guerra cambian radicalmente la sociedad, la empresa, pero especialmente estas tres organizaciones, la educación, la empresa y la investigación. Si ustedes miran, incluso en tiras cómicas, en películas, en libros, la concepción, el imaginario sobre investigación es un sujeto como aislado, más bien díscolo, lo presentan, como dicen los muchachos, un personaje rayado, así medio loco, egocéntrico, aislado, pues no está lejos de la realidad, digamos. El investigador antes era 2, 3 personas que eran patrocinadas por una universidad o una empresa que se dedicaban a la investigación y se aislaban. Pues la Segunda Guerra Mundial cambió ese concepto. ¿En qué acontecimiento? El proyecto Manhattan, yo no sé si ustedes, alguno ha leído el proyecto Manhattan, los invito, ustedes lo pueden consultar por internet. El proyecto Manhattan fue la convocatoria para un asunto muy doloroso, que fue el que produjo la bomba atómica. Observen lo trágico del tema, pero lo transformador del tema. O sea, el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial hizo que se pensara en la bomba atómica, y pues no la iba a proponer, pues no sé, un estudiante de una universidad colombiana, pues tenía que ser alguien que tenía la tecnología de último momento, la tecnología de punta. Pues ¿quiénes estaban pensando en la bomba atómica? Los alemanes que huían de la guerra. Si ustedes miran quiénes son los protagonistas de ese proyecto, pues son los que estaban huyéndole a la guerra. Hay un historiador norteamericano que dice que el peor error de Hitler no fue haberse metido a los Balcanes, no haberse metido a Rusia, sino haber dejado escapar a sus mejores investigadores. Él sacó corriendo a todo el mundo y entre ellos dejó salir a los investigadores físicos, químicos, biólogos, etcétera, y esos fueron a parar a Estados Unidos y obviamente llegaron con una rabia enorme. Entonces necesitaban desquitarse de quien les había provocado semejante caos, semejante drama. Entonces en Alemania, los que llegaron, muchos de ellos de origen alemán, judío alemán, pensaron en ese proyecto. Einstein, por invitación de sus colegas físicos, matemáticos, le mandaron una carta al presidente de Estados Unidos y diciéndole: si usted no se apura, los alemanes le van a hacer la bomba atómica. Entonces Estados Unidos, ya como un proyecto nacional, pensó en la investigación como una gran empresa. ¿Cómo fue la gran empresa? Convocó a las mejores universidades de los Estados Unidos en desarrollo de la física y de la química. Pensó que no valía ni era suficiente solamente los Estados Unidos, entonces convocó a sus socios, Canadá e Inglaterra. Entonces el proyecto, en términos de convocatoria, se hizo con 3 países de talla internacional metidos en la guerra: Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. No bastaba el conocimiento de la universidad, había que incorporar la empresa. Convocaron a las empresas que desarrollaban tecnología más grande de los Estados Unidos y de estos lugares. No bastaba con estas asociaciones, convocaron el ejército. Entonces, ejército, empresa, educación
y por supuesto investigadores, pero con una consigna: la investigación no puede desarrollarse por fuera de un plan estratégico de lugar y tiempo. Dicho en otras palabras, cuando uno desarrolla un proyecto de investigación, uno puede pensar que, bueno, puede acabar en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en fin. Ahí no había lugar a variación en el tiempo. Había que hacerlo para un día, un lugar y una hora exacta. Si no se entrega ese producto, se corre el riesgo de que el contendor encuentre la fórmula para ese proyecto y se pierde la guerra. Eso, creo yo, es lo que está pasando en la investigación, en el mundo de la empresa y en el mundo de la tecnología. Hay que trabajar con variables de lugar, tiempo y de una precisión absoluta. Es dramático pensarlo, pero eso cambió las reglas de juego en todo sentido, en la participación, en la intervención, en la producción. Entonces sería bastante difícil de creer aquel que hace la intervención, que supone que esto es el paradigma. No. Cuando hice mi tesis, que encontré estas cosas, encontré que sobre este concepto han venido trabajando franceses, italianos, norteamericanos, mexicanos, colombianos, en fin. Y eso genera diversas formas de ingresar allí. No hay una verdad absoluta, no hay una verdad revelada. Eso es, como diría Einstein, relativo, depende de ciertas variables, de ciertas condiciones. Luego, quien hace la afirmación de que esto que yo le estoy vendiendo aquí es la verdad, pues no es cierto. No hay una definición categórica ni absoluta de competencia, depende de la que yo cree. En uno de los textos que infortunadamente no traje, yo cuento cómo, cuando yo empecé esto hace unos 12, 13 años, lo hice porque en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá yo hacía unos procesos de formación para periodos así como el que estamos de vacaciones, de mitad y fin de año. Y resulta que en ese momento el decano de educación me dijo: Miguel Ángel, hay como una idea de trabajar un cuento que anda ahora que se llama Las competencias. ¿Por qué a usted, que le gusta el tema de Chomsky y esto, por qué no piensa en algo? Y me dio un trabajo enorme, hace 13, 14 años, buscar bibliografía al respecto. Y me fui por todas las librerías. Yo tengo varios libreros amigos en Bogotá y empecé a encargarle cosas. Y era impresionante, pero no encontraba temas relacionados con competencias. Entonces me pasaban, nunca olvidaré, ahora que estamos en el Mundial, que uno de los libreros amigos me trajo un libro de competencias en el que estaba Pelé ganándole en un salto a un defensa italiano que se llamaba Altobelli, y entonces hablaban de competencia deportiva, y se llamaba así, competencias. Y aparecía competencias en el deporte, competencias en otras cosas, pero no como ahora lo estamos pensando. O sea, era un objeto extraño, difícil, más bien como raro. Y bueno, yo logré construir cosas con ayuda de uno y otro lugar, porque el tema del internet no era tan generoso como ahora, y estoy hablando de hace 8 días. ¿Cómo logro yo demostrar que se convirtió en un concepto, que es lo que uno busca en una investigación con esta metodología? Dice Koselleck que algo se vuelve concepto cuando no solamente lo usan los investigadores y los académicos, sino el común de la gente. Dicho de otra forma, cuando el ama de casa, el panadero, el carnicero, el del bus, usan ese concepto sin, como usar la palabra, no sé, aspirina. Eso se convierte en un concepto. Y entonces uno, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede verificar si tiene o no razón? Por las formas de intervención y por el uso recurrente en distintas fuentes. Entonces, yo hice el ejercicio, mi trabajo duró más o menos 4 años, puse un referente en este momento, en el año 2008, en internet, en donde aparecía, en cuántas bases de datos, aparecía en unas 6, 7 bases de datos.
entre ellas Sinterfor. Si ustedes escriben Sinterfor, Sinterfor es el Centro de Investigación para la Formación Profesional, su sede está en Uruguay. Ellos producen bastante material y tienen una gran ventaja en términos democráticos, que usted puede bajar el documento completo y no le cobran un peso. Ahí van a encontrar, quienes están interesados en este tema, información a granel. Pueden bajar libros completos que hablan sobre el discurso de competencias. Más rápido lo van a encontrar ORG, si no me equivoco, UYE, o sea, Organización Uruguaya, su sede está en Uruguay. El complemento de este está en Europa, que es CEDEFOP, el Centro de Formación de la Unión Europea, cuya sede está en Grecia, en Tesalónica, Grecia. Y ustedes ahí van a encontrar toda la discusión en el caso de Europa y aquí toda la discusión en el caso latinoamericano del discurso. Pero les estaba diciendo cómo puede uno verificar que algo ya empieza a convertirse en algo cotidiano. Entonces una estrategia es mirar en las bases de datos. Entonces, como les decía, yo me metí en bases de datos, pero lo hice de manera más simple para poder verificar una hipótesis. Y era que en el año 2008, en Google, por ejemplo, uno de los buscadores, o en Yahoo, uno pone la palabra competencia. En ese momento aparecían más o menos unas 20, 30. Luego lo hice a los 6 meses, luego a los 10, en fin, pongámosle un plazo de un año, pues, para no exagerar. Si ustedes hoy ponen la palabra competencia, lo pueden hacer, alguien si tiene abierto de pronto el internet que nos diga, pongan la palabra competencia en Google a ver cuántas veces aparece como consulta. Se multiplicó, si de pronto tiene el dato ahí alguien, nos serviría mucho. Se multiplica de manera exponencial. ¿Eso qué significa? Que así como Miguel Ángel en este momento escribe, piensa, trabaja alrededor de ellos, hay una cantidad enorme de personas pensando en eso. Cuando muchas personas piensan alrededor de ese objeto, eso se tiene que transformar radicalmente, porque ya no es la imagen, la idea subjetiva, etcétera, que puede tener un sujeto, sino que son equipos. La investigación se hace hoy en equipos. Por eso no tiene sentido que si se piensa en un proyecto de rediseño curricular en una universidad, haya una persona. Si le echan la carga a una sola persona, ese proyecto fracasa. Tiene que estar el vicerrector, el decano, los coordinadores, los profesores, pensando en eso, trabajando con unos documentos, con unos textos, analizando cosas y sobre todo aprovechando su experiencia. Entonces, les decía yo, ese concepto ha cambiado. Cuando yo empecé a meterme en eso, como les decía, lo hice con Chomsky. Chomsky, que hizo en el año 48, 50, entre el 48 y el 52, 53 del siglo pasado, ya suena como siglo pasado. Pensar, así se llama, ya lo tradujeron, hay un texto que llama Lo que el niño realiza, es decir, cómo aprenden los niños su lenguaje. Como les decía, Estados Unidos estaba preocupado porque, pues, como llegaron investigadores de todo el mundo y en general las culturas tienen sus propios lenguajes, sus propios idiomas, pues muy chévere poder tener acceso a la información, no por traducciones de terceros, sino porque lo traduzcan los mismos norteamericanos. Entonces estaban muy interesados en que los niños, los jóvenes norteamericanos aprendieran inglés, no solamente el inglés, sino el alemán. El alemán se convirtió en la lengua por excelencia, el francés, en fin, las lenguas europeas, así como hoy hay enorme interés por lenguas como las lenguas orientales, el chino, el taiwanés, en fin, cada vez es más recurrente esa idea. Entonces empezaron a pensar cómo aprender rápidamente un idioma. Por eso les decía yo, infortunadamente me dijo el vicerrector,
que los profes de inglés tuvieron que retirarse y que no van a estar hoy, pero significa eso que se pensó mucho cómo se aprende un idioma. Entonces, una de las investigaciones que adelantó Chomsky es cómo aprende el niño el idioma, y encontró unas cosas espectaculares. Si hay algo que apasiona es eso. Por ahí surge el concepto de competencia. ¿Qué es el concepto de competencia? En palabras de Chomsky y en palabras de Miguel Ángel, que vulgariza Chomsky, cualquier persona es capaz de aprender su lengua materna en condiciones normales en un periodo comprendido entre las edades de 0 y 5 años. ¿Qué está diciendo ahí? Que uno aprende el lenguaje, su lengua materna, pues para hablarla de manera fluida en 5 años. Primera afirmación. O sea, todos los niños en condiciones normales, es decir, si no tienen una afasia, un problema fonético, fonológico, un problema psicológico, neuronal, cerebral, aprenden su idioma. Y empieza a mirar las características y las formas en que aprende el lenguaje. Entonces dice, por ejemplo, ¿cuál es la mayor expresión de creatividad de los seres humanos? El acto en donde todas las personas, sin excepción, nos mostramos creativos. ¿Cuál creen ustedes que es? El lenguaje. Y pone evidencias. Yo les he dicho siempre a ustedes, cuando uno piensa en competencias, pone evidencias. La evidencia más contundente de la capacidad creativa que tenemos los seres humanos con el uso del lenguaje, en inglés, en francés, en cualquier idioma, es la mentira. El chisme. Uno ve saliendo a dos personas un viernes a las 6 de la tarde y entonces yo voy y le cuento a un amigo, oiga, imagínese que vi salir el viernes a las 6 de la tarde de la universidad a Pedro y a Cristina. Esa otra persona llega y le cuenta a otro, imagínese que vi a Pedro y Cristina, y le pone un pedacito y el otro le aumenta y le aumenta. El lunes, al llegar a la universidad, Pedro y Cristina están en la boca de toda la universidad y los vieron entrar a tal lugar y los vieron salir del otro, y además afirman que no sé qué, y se cuenta que... O sea, es la expresión más contundente de la creatividad. O sea, no se repiten, cada quien le puede agregar lo que quiera y es un evento creativo. Claro, la mentira y pues el chisme y tal es un asunto nocivo, y bueno, ustedes saben lo que tiene de fondo el asunto, pero es una expresión evidente de la creatividad. Podríamos dar más características. Entonces dice Chomsky, un niño a los 5 años es creativo, expresa su capacidad de creatividad, expresa su capacidad de reflexión. Con el lenguaje nosotros somos reflexivos en cuestión de segundos. Una vez producido un evento lingüístico, ipso facto lo podemos corregir. Por ejemplo, yo le digo a alguien, oiga, veámonos hoy a las 7 de la noche en el centro comercial tal. Y yo me acuerdo que a esa hora, no sé, tenía que recoger a mi hija, tenía que ir a otro lugar, y le digo, uy, no, más bien veámonos más tarde, o mejor dejémoslo para mañana. Y eso ocurre en cuestión de segundos. Yo reviso, modifico, reflexiono y cambio algo que acabé de afirmar. Entonces esa es otra capacidad que tiene el uso del lenguaje: creatividad, reflexividad. El lenguaje es doblemente articulado, dirá Chomsky. ¿Qué quiere decir eso? Que articula un sonido con un pensamiento. O sea, lo que yo digo está mediado por el pensamiento. El pensamiento es capaz de ir produciendo cosas sobre eventos cotidianos. En fin, hace una caracterización de lo que es el lenguaje y demuestra algo que fue lo que empezó a atraerme a mí: que los seres humanos, cualquier persona, estrato 1, 2, 3, 4, 5,
indígena, negro, blanco, amarillo, etcétera, tiene esa capacidad. No hay diferencias. O sea, nadie fracasa en el aprendizaje de su lengua, insisto, salvo que, insisto, haya alguna, no sé, se aísle a la persona, en fin. Entonces perfecciona su afirmación. Los seres humanos tienen la capacidad de aprender su lenguaje porque tienen un dispositivo inherente. O sea, hay un chip por allá que permite que eso ocurra. La condición de ser humano permite el desarrollo del lenguaje. Usted puede insistir con una lora, con un loro o con otros animales, y por más que perfeccione su lenguaje, no será reflexivo, no será creativo, no hará chismes, no dirá mentiras. Los seres humanos sí la tenemos. Lo muestro por el lado más jocoso, pero ahí habría otra cantidad de posibilidades de mirar la condición del lenguaje para demostrar sobre todo algo que me atrae, es la inteligencia del sujeto, la inteligencia nuestra, sin excepción. Sin excepción. Entonces, todas las personas son capaces de aprender una lengua. ¡Qué maravilla! ¿Cómo la aprende? Hace chistes, se divierte. Si alguien quiere saber si uno es competente o no en el uso de una lengua, de un idioma, es porque entiende un chiste. Si alguien aquí viene y nos echa un chiste en inglés y pues nadie se ríe, vea, ustedes no saben inglés, porque exige la construcción de una metáfora, exige una cantidad de cosas. ¿Qué pasa con este acontecimiento? Que como es un evento político que ocurre en los Estados Unidos, atrae al mundo entero. Además lo propone el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a donde llegaron muchos de los refugiados de la guerra, entre ellos los pedagogos. La pregunta que empiezan a hacerse es: ¿será posible que así como se aprende el lenguaje, la lengua materna, de manera espontánea, en la cotidianidad de la casa, se puede aprender el resto de cosas? Y se hacen una pregunta: oiga, usted para aprender el idioma materno no necesita un profesor, y todo lo que sea reducir costos a los norteamericanos les llama la atención, bueno, a todo el mundo. Si usted no necesita profesor para aprender algo tan importante como el lenguaje, ¿será que puedo prescindir o al menos pensar en otra forma de aprender física, de aprender cálculo, de aprender química, de aprender biología, de aprender historia? ¿Será que podemos aprender con la capacidad de creatividad, reflexión, producción, porque en el lenguaje producimos segundo a segundo, en física, en química, en biología? Y eso hace que haya tanto interés en el asunto. Entonces, oiga, ¿cómo se puede adquirir la competencia matemática? Y hay unos hallazgos interesantes. Por ejemplo, en el preescolar, los profesores, en general profesoras, aunque guardo un respeto enorme por las profesoras y profesores de preescolar, en su mayoría son mujeres, porque trabajan con una perspectiva realmente de competencia, piensan en el hacer, a diferencia de los profesores de la educación superior, que no pensamos en el hacer, somos muy discursivos. Usted verá que el profesor de preescolar o la profesora preescolar no llega a la clase sin preparar la plastilina, el papel, las ayudas didácticas, y el niño va a aprender hoy algo, por ejemplo la motricidad fina. Yo les voy a llevar tijeritas para que los niños hagan más flexibles los deditos, y en fin, eso quiero yo, que el niño tenga una motricidad fina y pueda utilizar, mediante el uso de las tijeras, otro tipo de recursos, coger el lápiz, coger otras cosas, para que su precisión en el uso de cierto tipo de objetos sea más eficiente. Entonces el trazo, la raya, el dibujo, el color, o sea, lleva un taller al aula. En la medida en que va avanzando el proceso formativo, los profesores sentimos vergüenza si llegáramos con plastilina, con colores, nos daría vergüenza, porque pensamos que así como pasa hoy, que a punta de carreta el otro va a aprender. Cada vez es menos cierto que eso ocurra. Si el otro no produce, no aprende.
no aprenden. Si yo no hablo, no aprenderé el idioma. ¿Cuál es la evidencia de que yo hablo y soy competente en el idioma? Chomsky lo dice en sus palabras: es creativo, es recursivo, es capaz de inventar historias. El chisme que les decía es la expresión más contundente que yo tengo capacidad y competencia en el uso del idioma. Cuando pensamos en el aula, no pensamos qué evidencia le voy a pedir yo al estudiante para verificar si aprendió algo. Lo que quieran, historia, geografía, administración, derecho, en fin, las distintas disciplinas y en la asignatura en que usted se mueve. Esa es una entrada, la de Chomsky, pero hay otras. Entonces sí hay una fundamentación epistemológica, pensando pues en la pregunta de la profesora y un poco la pregunta del profe. Sí hay fundamentación, tiene una fundamentación. El asunto es que generalmente quienes presentan el asunto lo hacen de manera ligera, no necesariamente porque lo desconozcan, sino por cuestiones de tiempo. Si yo me pongo a contarles eso a ustedes, posiblemente queda la duda y bueno, ¿de qué sirve todo eso? Entonces por eso mi preocupación de que pongamos algo más en actividad y que ustedes puedan desarrollar, pero eso no significa que haya una fundamentación. Esa perspectiva chomskiana fue desarrollada por otros lingüistas y matemáticos y en fin. Después de Chomsky hay una generación de lingüistas también que miran la cosa desde perspectivas sociales. Un sociolingüista que se llama Delhaims. Y él le cuestiona a Chomsky el asunto de lo individual. Le dice a Chomsky: bueno, está bien, yo le creo a usted eso, pero piense que eso es un asunto que no se da de manera individual, eso se da de manera colectiva. Y entonces ya habla de la competencia lingüística, pero en perspectiva social. Entonces habla de la competencia lingüística comunicativa. Y pues imagínense ustedes los norteamericanos, con toda la infraestructura que poseen, pensando en este asunto. ¿Qué pasa? La palabra competencia es muy similar en español y en alemán, sobre todo en español, en alemán y en inglés. Se escribe y se pronuncia casi igual, es casi igual la pronunciación, ¿cierto? Entonces está ocurriendo un acontecimiento parecido, o digamos, en Inglaterra, en el periodo de la Margaret Thatcher. Mientras en Estados Unidos está la Margaret Thatcher, en Norteamérica estaba Ronald Reagan. Volvemos otra vez al asunto de la guerra. Dos sujetos bélicos que piensan en el concepto de la sociedad desde una perspectiva de conflicto, por las circunstancias que vivieron, por lo que sea, pero les tocó eso. Inglaterra, en el periodo de la Margaret Thatcher, se encuentra en una situación difícil de desempleo. Hay un desempleo enorme. Una de las crisis más grandes es que la Segunda Guerra Mundial, eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial, dejó a Europa en la olla, los dejó muy mal. El efecto de la guerra en Inglaterra, pues ustedes verán, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama El Muro, que hicieron de un grupo musical que se llama Pink Floyd, y muestra lo que es la escuela inglesa de ese periodo. Pink Floyd es un grupo de rock inglés que muestra las condiciones de la escuela de ese momento, que es una concepción militar de la escuela. O sea, la escuela inglesa después del 50 no es distinta a un campo de concentración. Entonces, esa película la pueden bajar de internet y muestra lo que significa eso. Pues ¿por qué razón? Porque es una escuela dirigida por gente que estuvo metida en la guerra, y eso es difícil sacárselo de la cabeza. Entonces hay que educar en las mismas condiciones y en la posibilidad de ejercer cargos de dirección como si estuviéramos en guerra. Lo que le pasa a Israel en cada
ciudadano israelita hay un militar. Tiene un concepto de la guerra metido acá. Y pues uno no puede cuestionarlo porque están en guerra. Si no lo piensan, es un problema de fondo. Pero lo mismo le pasa a los palestinos. El concepto de la guerra lo tienen aquí las 24 horas del día. Los colombianos también, pero no nos damos mucha cuenta. Lo pensamos de otra forma. Pero bueno, ¿el asunto cuál es? Que Inglaterra en el periodo de la Margaret Thatcher tenía un desempleo muy alto, muy alto. Entonces tuvieron que pensar en algo de identificar algo parecido a lo que hicimos o como yo les comentaba en el día de ayer. Reconocer lo que la gente sabía y actualizarla para que adquirieran competencias que no tenían. Por ejemplo, eso lo hicimos con el SENA hace unos años, lo sigue haciendo el SENA. Yo puedo ser ebanista, carpintero, mecánico, latonero, pero resulta que yo ya tengo 50 años y me formo, siendo mecánico, me formé como mecánico en tecnologías industriales, es decir, que usan hierro fundamentalmente como materia prima de las cosas. Yo les contaba ayer de que yo era capaz porque ya no, de sincronizar mi Renault 4. Yo lo desarmaba y lo armaba, y, en fin. Si hoy en día trato de destapar un vehículo, yo no entiendo nada porque son circuitos electrónicos. Si yo fuera mecánico de profesión y quisiera seguir trabajando en eso, porque tengo 50 años y tengo que seguir trabajando si no me muero de hambre, necesito actualizarme. ¿Qué cambió en eso? Ya son puros circuitos electrónicos y eléctricos. Todo está diseñado en chips, en cositas pequeñitas, invisibles. Los ojos ya no me dan, ya no bastan. Tengo que cambiar no solamente mi forma de ver, sino mi forma de pensar. Entonces, eso vivieron los ingleses. Lo vivieron hace 30 años. Entonces pensaron en una estrategia de todo el país, en una estrategia política para actualizar a ese tipo de personas. Otras cosas ocurrían allí, pero ocurrió ese acontecimiento. Eso ocurría no solamente en los oficios, sino ocurría también en las disciplinas o en las profesiones. Piensen ustedes, por ejemplo, en Colombia, los abogados. Los abogados, yo tengo un tío que le decimos, ya no ejerce, eran los que llamaban los tinterillos, porque tenían la capacidad de resolver cualquier problema jurídico a pesar de que no habían ido a la universidad. La historia del derecho colombiano es eso. El doctor Mata, para que no vayan muy lejos. O sea, él era un gran abogado, al margen de lo corrupto y matón, pero no estuvo en la universidad. Ese era otro problema, que había gente con conocimientos que la empresa ni la academia les reconocía. Entonces diseñaron una estrategia que se llama el método funcional, el estructural funcionalismo, que es otra perspectiva para ver las competencias. Pero estas competencias ya no son del lenguaje exclusivamente, son las competencias en el escenario laboral. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Empezaron a diseñar metodologías, algunas de las cuales yo incorporo allí, para tratar de reconocer el saber de las personas. Oiga, resulta que yo soy abogado, quiero trabajar, pero como no tengo título, nadie me da trabajo. Y he tenido experiencias, he sacado de la cárcel a 4 y he metido a la cárcel a otros 5, en fin, puedo demostrar con evidencias de que yo sé cosas de derecho. Yo sé levantar, escribir ¿cómo se llama lo que escriben los abogados? Un expediente, un memorial, gracias. Soy capaz de escribir un memorial para defender a una persona con todas las evidencias del caso, de si fue culpable o no fue culpable, etcétera. Entonces le puedo demostrar, vea, le tengo esto, puedo demostrar que el señor tal, que estuvo detenido 2 años por mi intervención, él ahora está por fuera,
le puedo demostrar que he trabajado en 3 juzgados, le puedo demostrar que he laborado con temas diversos en 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces, eso es una evidencia de que usted sabe algo. Y eso lo puede hacer el carpintero, el latonero, el mecánico, cualquier profesión. Yo no tengo título de mecánico automotriz, que es lo que pasa en nuestro país. Muchos de los talleres de los barrios, Bogotá hay un barrio que se llama el 7 de agosto, donde uno consigue todos los mecánicos del mundo, pero ninguno de ellos, tal vez con muy pocas excepciones, tiene título. Entonces el SENA se dio a la tarea, no se cubrió en todos los casos, de llamar a esta gente y decirle: oiga, ¿usted es mecánico? Bueno, pero ¿usted sabe mecánica electrónica? No. Entonces le vamos a reconocer lo que usted sabe de mecánica básica, porque el motor de los carros no ha cambiado en lo fundamental, pero la parte eléctrica y la parte electrónica sí. El sistema de irrigación de la gasolina, para que se produzca ese proceso de energía que mueve los pistones, es igual, no ha cambiado, pero el resto sí ha cambiado. De pronto no mucho el sistema de suspensión, no ha cambiado mucho. Entonces esta persona tiene conocimientos y sabe de mecánica, pero le falta completar las transformaciones, los cambios tecnológicos. Sentémoslo, llevémoslo a los talleres del SENA y enseñémosle lo que le hace falta, y expidámosle un certificado que lo acredite como mecánico automotriz. Esa misma lógica, o esa lógica, deviene de los ingleses. Yo me formé con los ingleses, con el Consejo Británico, que hicieron todo un proceso y nos mostraron cómo recopilar información, recoger evidencias para certificar a alguien. Entonces puede ir alguien, eso es posible hacerlo, lo que pasa es que a veces no se entiende bien el asunto, que alguien que quiera ser certificado, ¿cómo se llama? Un albañil, un plomero. Cada vez las empresas requieren más certificación, pero si la persona no la tiene, tiene que alguien que tenga esa posibilidad expedirla. Eso es reconocer la competencia laboral. Eso es un esquema que seguramente ustedes pueden consultar, que se dio en Inglaterra y fue frente a una necesidad laboral, a una necesidad productiva y a una necesidad de capacitación. Entonces se desarrolló todo un proyecto para capacitar rápidamente a los ingleses que necesitaban actualizarse en los diferentes temas. Entonces se hizo acuerdo con la empresa y las certificaciones las expedían la empresa, la entidad de formación, las empresas y las entidades de formación. Entonces yo acredito que Miguel Ángel Maldonado es mecánico competente y que sabe de electricidad mecánica, electrónica mecánica y mecánica automotriz en general. Entonces ocurrió un acontecimiento particular, que empezaron a pensarlo como mapas funcionales, con una estrategia curiosamente racionalista, sistémica. O sea, cualquier objeto puede ser descompuesto en sus unidades mayores y en sus unidades menores. Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces estoy dando 2 versiones de las competencias, una desde la perspectiva laboral, que es seguramente a la que muchos se refieren, hablando del neoliberalismo y tal, pero yo creo que eso es necesario. Yo creo que es necesario reconocerle a la gente las competencias. Se perdería menos tiempo en los procesos formativos. Les voy a contar por qué razón. Como yo les dije, estuve trabajando más o menos un año en la Universidad de América, haciéndole asesoría a los rediseños curriculares de allí. Una de las expectativas que tenía esta universidad, que forma ingenieros, forma economistas, forma periodistas, etcétera, pero su mayor fortaleza es la ingeniería. Entonces, ustedes saben, la Universidad de los Andes, que es vista pues como una universidad vanguardia en Colombia, redujo los programas de 5 a 4 años. Eso es muy atractivo, por todo. Si yo puedo aprender algo en 4 años, mejor que en 5, reduce costos, en fin, todo lo que ustedes seguramente suponen detrás de eso. La América pensó en eso.
pues nos encontramos con cosas muy interesantes. La Universidad de los Andes se puede dar ese lujo por varias razones. Primero, piensen en inglés, volvemos otra vez al tema de inglés. El muchacho que va a los Andes es egresado, no siempre, pero en la mayoría de los casos, de colegios bilingües, aprendió su idioma en un colegio bilingüe, o sea, a los 15 años ya ese muchacho fluía hablando y escribiendo en inglés. Segundo, en general, el egresado de un colegio, pues con acreditación, reconocimiento, etcétera, exige buen dominio del lenguaje y buen dominio de las matemáticas. O sea, les iría bien en las pruebas PISA famosas. Luego, pueden cortar el tiempo que se invierte en la enseñanza del inglés y la enseñanza de las matemáticas. Pensemos en eso entonces en esta otra universidad. ¿Quiénes van a la Universidad de América? Pues van estratos 1, 2, 3, 4, 5, uno que otro 6, 4, 5 y 6, pero no tienen problemas en recibir muchachos de estratos más 1 y 2, no tienen problemas. Si el muchacho demuestra competencia y cómo pagar, porque ese es otro enredo, pues lo reciben. Pero este muchacho va a tener restricciones, por ejemplo, en el uso del segundo idioma. ¿Qué va a pasar? La universidad no puede exponerse a que el chico que sale de la América no tenga buen inglés. Entonces, tiene que incorporar en su programa inglés. Y para aprender inglés, pues, otra vez empezar de nuevo a ver cómo el muchacho aprende inglés. Entonces, esa asignatura no se puede quitar. Matemáticas, que es el coco de las ingenierías. En los Andes, pues no hay ese problema. El muchacho tiene un buen dominio matemático, unas buenas bases matemáticas. Lo mismo encontramos en la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Allí no hay una preocupación muy fuerte por el dominio de las matemáticas, porque la prueba que le hacen, pues exige que tenga un buen dominio matemático. Pero bueno, entonces, en ese caso la Universidad América no pudo reducir. No sigamos con nuestros 5 años, porque si sacrificamos unas cosas, estos muchachos van a tener problemas después en su desempeño laboral. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que hay perspectivas de análisis de las competencias. Una, pensándola exclusivamente en el mundo laboral. Como les digo, algunos señalan de neoliberalismo, en fin. Pero yo creo que eso no se puede dejar de pensar en un país como el nuestro. Junto con lo que ayer hablábamos, de la diferencia enorme de los programas. Uno no puede pensar de que un ingeniero egresado de esta o de aquella universidad no es capaz de tal cosa, o un médico, no, es que yo soy egresado de tal programa, de tal facultad, de tal universidad, entonces yo no soy capaz de resolver un problema básico relacionado con salud. No, hay unas competencias que son universales, y eso solamente se logra identificar convocando, consultando ¿quiénes? A los investigadores, a los profesores, pero también a los empresarios, y a cada quien hay que darle su cuota de credibilidad. Nadie sabe más que el otro, cada quien tendrá algo importante que aportar. Los que estamos en la universidad tenemos una información, un conocimiento fuerte dado por la experiencia, que no es deleznable, no se puede botar a la basura, pero eso no significa que desconozcamos lo que hace el empresario, pues el muchacho va a trabajar en el mundo de la empresa. Si esto se liga a una perspectiva social, creo yo que tenemos una buena posibilidad. Es lo que yo he intentado, tratar de hacer esa mezcla. No es fácil, pero ya hay experiencias. Yo insisto, busquen, analicen, investiguen lo que hace el SENA, no lo miren. Yo sé que muchas cosas de lo que ocurren acá no son lejanas. Yo cuando llegué aquí le decía a alguien, me siento en algunos escenarios que reconocí en el SENA. El hecho de que los chicos vivan aquí, el hecho de que tengan un restaurante, el hecho de que tenga, ¿cierto? Me parece, me tiene gratamente sorprendido lo que encuentro aquí, no porque se parezca al SENA, sino porque es que el SENA tiene un proyecto social, tiene un proyecto político. Y entonces creo yo que eso lo hace, les da posibilidades. El hecho de que ustedes piensen en la empresa da posibilidades de acercamiento. Entonces, ¿cómo mezclar, cómo vincular, cómo organizar todo eso? Pueden tener ustedes la asesoría de un experto, en fin,
pero la base, la materia prima, lo fundamental está en ustedes. Insisto, tienen que leer, tienen que consultar. Una persona, no sé, les puede asesorar en eso, lea esto, lea aquello. Les da esas dos solas fuentes de información, Sinterfor y Cedefop, les va a arrojar información a granel. Lo mismo información en temas relacionados con la didáctica y la pedagogía. Entonces, cuando alguien dice cuál es la fundamentación de esa, yo le digo no hay una fundamentación, hay diversas formas de mirar el asunto. Entonces, una perspectiva teórica epistemológica está en la lingüística, pero eso ya comprometió a otras disciplinas, especialmente la matemática. En Colombia hay ejercicios bien interesantes y ustedes lo van a encontrar en la historia del desarrollo de las competencias en Colombia, especialmente por lo que ha hecho Bogotá, el distrito, pero lo que ha hecho el Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio de Educación dice las competencias en esto o en aquello deben ser de tal manera, es porque hay detrás gente que está leyendo, está investigando. Lo digo no por mí, sino porque conozco casos de colegas que han estado trabajando en la definición de qué sé yo, de los indicadores, de las competencias en matemáticas, en lenguaje. Es gente que conoce el tema. A veces tienen información incompleta, ojalá que se documenten mejor, pero eso es una fuente importante, el ministerio, y ya les he dado 3 fuentes: Sinterfor, Cedefop, la Secretaría de Educación y en el Ministerio de Educación. Ustedes pueden encontrar información muy valiosa. La página del Ministerio de Educación es muy buena. Yo comparo información de lo que ofrece el Ministerio de Educación y tiene datos muy interesantes. Ustedes pueden bajar documentos gratis muy completos en matemáticas, etcétera. Lo que está haciendo en este momento también el ICFES es un buen espacio, pero en las distintas disciplinas está ocurriendo eso. Lo que yo les decía de medicina, yo quedé impresionado todo lo que se ha producido en inglés, en francés, en alemán, en temas de competencias asociadas a la medicina. Ahí les mostraba yo un ejemplo de manera bastante azarosa y un poco rápida de lo que hay allí. O sea, insisto, quien diga que tiene la última palabra en competencias, pues no sé, es un discurso bastante frágil. Hay formas y ustedes tienen que adoptar la que más se adopte, la que más convenga, la que más refleje su filosofía, su proyecto. Señor vicerrector. Doctor, una pregunta. Si cada programa hiciera algo parecido a lo que se hizo en ese grupo de universidades que finalmente sacó ese producto del libro blanco de medicina, a fin de que cada programa conozca cuál es realmente el perfil con el que se va a comprometer. Si cada programa definiera bien su perfil, sus características del egresado, las competencias que debe salir el egresado, con las que debe salir el egresado, debe tener, ¿cuál es el rol ahí del maestro ya concretamente, de aquel que tiene solo una materia o 2 materias de ese programa que enseña? En el microcurrículo el programa le impone las competencias de ese curso, de esa materia, o él es el que las piensa. Sí, como pensar un poco más cuál en el rol ya del docente específico, para que no se desarticule la cadena. Bueno, yo pensando un poco en eso, claro, insisto, es un proceso que no se resuelve entre ayer y hoy, pero sí les puedo dejar unas guías. Yo con mucho gusto, decir, esto no cambia las condiciones que acordamos, les puedo dejar un material, digamos, que ustedes pueden seguir. Insisto, no es la verdad revelada. Ahí hay una ruta, digamos, para empezar a pensar en 4 de estas 5 etapas, en el que exige, por ejemplo, iniciar con la conformación de un grupo. Yo creo que la mejor sugerencia para esto es pensarlo en la misma forma en que se está pensando los procesos de acreditación, bien sea para la renovación del currículo, del registro calificado, o para la acreditación. Eso por fortuna ha cambiado a las universidades. Antes le daban la labor de presentar un programa a 1 o 2 profesores.
cuando viene la visita de pares, las universidades generan una dinámica de participación enorme y en donde todo el mundo se compromete, el área administrativa, el área financiera, el área de docencia, el área de investigación, todo el mundo interviene. Yo creo que debe ser un proceso parecido, así lo propongo. Entonces primero tiene que conformarse un grupo que apoye la unidad curricular. Pues todos tienen la posibilidad de aportar, porque como les digo, la primera fase es una fase de consulta. Entonces yo voy a decir, bueno, mi programa de educación, quiero renovarlo, quiero cambiar el currículo, etcétera. Entonces quiero mirar cosas, hacer un diagnóstico. Eso es muy fácil, porque ya hay información, como les decía. Si ustedes se meten a la página del Ministerio del ICFES, entonces miran cuántas hay en Medellín, oiga, quién es la competencia, si lo miramos en términos de mercado, oiga, aquí está la San Buenaventura, está la de Antioquia, está etcétera, una cantidad de universidades que ofrecen programas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? ¿Cuánto cobran? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué tipo de muchachos llegan allá? ¿A dónde van a trabajar los egresados de la facultad X de la Y? No, unos están trabajando en colegios, en instituciones privadas, en universidades, etcétera. ¿Cuánto es el salario? En fin, todo ese diagnóstico. ¿En qué temas están pensando los investigadores que pensamos en educación? Oiga, están pensando en temas de currícula, de competencias, en fin. O sea, ese diagnóstico no es tan complicado. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hicimos con un grupo de colegas? Esto lo hicimos en la Santo Tomás de Bogotá. ¿Qué hicieron? Claro, como le digo, es un proceso que es relativamente lento, pero puede empezar por ahí. Las tesis, los proyectos de investigación de los muchachos, que en general tienen un final muy triste, porque van a parar a los anaqueles de las bibliotecas y no lo leen sino el profesor que dirigió la tesis y el muchacho que la escribió, y el día de la sustentación, y ese documento muere. Entonces lo que hicimos en algunos programas fue que los proyectos de investigaciones hicieran esa parte. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Economía desarrolló un proyecto en donde los muchachos hacían investigaciones del estado de la formación en economía en Colombia. Eso se convirtió en una materia enorme, impresionante, porque ahí salían los datos. Entonces, las bases de datos, ¿cuáles eran? El Ministerio de Trabajo, el ICFES, el Ministerio de Educación. Hicieron una cosa que fue maravillosa, los de ingeniería de industrial, sistemas. ¿Qué hicieron? Los profesores se inscribieron en la página del empleo.com del Tiempo. Yo creo que ustedes la conocen. Entonces, cuando uno pone su hoja de vida, como si estuviera desempleado, le empiezan a llegar ofertas. Entonces, vea, necesitan, no sé, ingeniero industrial con experiencia en diseño de materiales plásticos, necesitan, en fin. Y de allí armaron parte del perfil, porque les mostró la tendencia. Se inscribieron 20 personas y les llegó información. Multipliquen eso, si somos 20 inscritos, pensemos en menos, 5 inscritos, en la página del empleo.com me van a llegar ofertas, y ahí puedo pensar, al menos como hipótesis de trabajo, cuál es la tendencia en una formación. Oiga, vea, están pidiendo que tenga el dominio del japonés, por ejemplo. Otros dicen, necesita que tenga dominio, que tenga capacidad de trabajar en grupo, otros no sé. O sea, ese perfil requerido por los empresarios lo utilizaron como fuente de información. Es gratis, nadie les cobró eso. Entonces bajaron todas las ofertas, miraron, hicieron algo parecido a lo del tuning que yo les mostraba y dijeron, oiga, vea, la tendencia es esta. Se requiere ingeniero con bicicleta. Ah, bueno, entonces a los muchachos hay que enseñarles a montar bicicleta, ¿cierto? Pero entonces les dio. O sea, no hay una fórmula expedita, acabada, ahí se la juega la creatividad. ¿Cómo hago yo para saber lo que quieren los empresarios de manera rápida y que me sea gratis? Que sea barato al menos. Ellos hicieron eso, ese trabajo es una maravilla. Yo infortunadamente no tengo acceso a ello, pero me lo mostraron, me dijeron, vea, esto lo hicimos así. Pero me dio muestras de la creatividad de ese grupo. Claro, cogieron bases de datos del Ministerio de Empleo, del empleo.com, de la base de datos del SENA, donde uno
va a solicitar trabajo, y lo clasificaron. Hicieron un trabajo rápido de qué es lo que necesitan los empresarios, que es mucho más rápido de pensar en hacer una encuesta, de llamarlos, de consultarlos, de reunirlos. Finalmente ellos reunieron después varios empresarios. Uno lo puede pensar en cualquier área. Estrategias similares. ¿Cómo hago yo para saber qué está demandando la sociedad, el mundo laboral en ese sentido? Como les decía, para saber la tendencia en investigación, pues métanse a la página de Colciencias, miren los grupos de investigación, bajen los perfiles, miren las metas, los objetivos, la misión y la visión que se proponen los grupos de investigación, y eso les da una idea más real de hacia dónde está tendiendo la investigación en las áreas en las que ustedes están metidos, en el mundo empresarial, en el mundo académico, en el mundo administrativo, etcétera. O sea, insisto, hay bases de datos. Estrategias para armar diseños curriculares, por ejemplo, se la da el mismo Sinterfor. Pero bueno, eso es un poco más compleja y bueno, es decir, lo que quiero decir es que hay muchos caminos. Entonces, señor vicerrector, yo con gusto les voy a dejar unas guías, ¿cierto? Pero insisto, piensen mucho el asunto en la conformación de equipos. No se puede descargar esa labor en un sujeto. ¿Por qué razón yo muestro lo de Europa? Porque no aparece ni siquiera una universidad, es un conjunto de universidades. Nosotros no tenemos la infraestructura, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos y tenemos que ser muy creativos. Entonces, es posible pensar que la universidad de ustedes, que tiene una concepción gregaria, corporativa, etcétera, desarrolle una estrategia en la que se pongan unas metas, estilo guerra, en donde digan al 15 de diciembre de 2015 tenemos el producto. Entonces el equipo A hace esto, el equipo B hace esto, el equipo C hace esto, el equipo D hace esto. A los que les guste la pedagogía, los que les guste la didáctica, los que son de la Facultad de Educación, oiga, ¿cuál será el modelo más adecuado? ¿Cómo encajo yo la pretensión de la institución como institución que congrega un concepto religioso con el político, con el laboral, con el didáctico? Y a algunos les gusta eso y entonces empiezan a mirar, oiga, aquí hay programa de educación, hay programa de administración, hay programa de tal, ¿cómo pensarlo? Y a algunos les gustará más eso que estar haciendo la consulta de cuántas universidades, de dónde son, cuánto cobran, etcétera. O sea, la conformación del equipo deberá plantear qué es lo que más le gusta y qué es lo que más saben hacer. Entonces, pero la definición de ese perfil debe resultar de analizar todo eso. Como les digo, hay una ruta, eso no es nada del otro mundo para desarrollar, es un poco lo que planteaba ayer, pero el perfil ojalá que sea consultándolo de afuera en equilibrio con lo que tienen al interior de la universidad. Insisto mucho en la conformación de equipos, de que la gente debe trabajar en lo que más sabe y en lo que más le gusta. Pues a algunos de pronto no les atrae mucho la idea de este rediseño, pero nos toca si trabajamos en educación, porque eso me va a cambiar la forma de pensar lo que yo haga en el aula, lo que yo desarrolle como actividad. Eso es, bueno, creo que me extendí un poco, entonces vamos a continuar. Yo les había pedido que trajeran sus portátiles, los que pudieran. Vamos a hacer un ejercicio donde invertimos el asunto. La estrategia con que presenté el tema ayer es el método deductivo, es decir, de lo universal a lo particular. Hoy lo vamos a invertir, vamos a ir de lo particular a lo universal. Dicho en otras palabras, ¿cuál es el concepto de currículo? Mirar lo que ocurre en el universo, qué está pasando en el mundo, en la formación de ingenieros, de médicos, de abogados, de administradores, de profesores, para pensar después lo que hace el profesor en el aula. Esa es la lógica con que yo presenté ayer el asunto. Hacer un diagnóstico, un análisis, una identificación de lo que ocurre por fuera de la universidad para llegar a la universidad. Hoy vamos a hacer el proceso al revés. Vamos a partir de una actividad de aula para pensar de manera más universal lo que podría ocurrir en el rediseño de un programa. Y eso implica pensar lo que hacemos nosotros en la cotidianidad como profesores, que entiendo es parte de la expectativa que me presentaba el señor vicerrector. Entonces vamos a hacer un ejercicio tratando de usar las herramientas de un asunto que nos compromete a todos.
como profesores con una temática que, bueno, es difícil tratar de saber qué les interesa a todos y que en el que todos podamos participar, pero a mí se me ocurre la siguiente propuesta. Les voy a invitar a trabajar por grupos para que piensen la preparación de una clase. Pensemos que esta clase la tenemos la semana entrante. Va a ser una clase que dura de promedio unas 3 horas, en la que le vamos a preparar todo el material y vamos a disponer de todo lo que nosotros conocemos y sabemos para que los chicos aprendan a redactar una noticia. Entonces la consigna es preparar una clase, hacer un programa, un plan de clase para que los chicos aprendan a redactar una noticia. ¿Por qué quiero yo hacer eso? Porque quiero utilizar el mundial, que creo que pues todos hemos visto al menos un partido y al menos sabemos que Colombia va muy bien, entonces pues como una dinámica para que estemos más cercanos allí. Entonces la consigna es preparar una clase de 3 horas para que los chicos aprendan a redactar una noticia periodística. Entonces vamos a usar como noticia periodística el partido que tiene el día viernes la selección Colombia contra la selección de Brasil. Entonces les vamos a mostrar un ejemplo de una noticia para que los chicos aprendan a redactar una noticia. Les vamos a hacer de cuenta que ya terminó el partido y ustedes le van a escribir esa noticia como ejemplo para que los chicos aprendan a redactar una noticia.